Muchas gracias. Así para arrancar, voy a pedir la atención a ustedes, 167 personas, y se están conectando, creo más, a este video que dura 4 minutos para que junto con el video vayan respondiendo las cosas que van escuchando en el video. Entonces me voy a permitir compartir. Buenas noches. A ver, vamos a ver. No, un ratito. Tengo que compartir el video. Ahí está. Ahora sí. No sé si lo están viendo. Siris, sí se Muchas ve. veces parece que no tenemos nada en común. Se escucha En también. realidad estamos más cerca Ah, de lo que no. creemos. A todos y todas nos une el Sí, cuidado, sí tiene audio. algo que parece invisible, intangible, que muchas veces damos o recibimos sin darnos cuenta. Hay quienes cuidan en soledad y quienes cuidan en compañía. Hay personas a quienes el cuidado les cuesta más, otras a las que les cuesta menos. Ese cuidado que nos une, hay que contarlo. Muchas gracias por participar de esta experiencia. Voy a hacer unas preguntas muy simples. Cada vez que ustedes quieran responder que sí, van a dar un paso hacia adelante. En el caso de que quieran responder que no, se van a mantener en el lugar. ¿Empezamos? ¿Durante tu infancia alguien te cuidó? ¿Tu principal cuidadora fue una mujer? ¿Cuidas a alguna persona que lo necesita? Como que hasta que capaz no te toca vivir una situación de cuidado no sos consciente de eso. Les voy a nombrar distintas tareas de cuidado. Si la hacen, avanzan. Higienizar, bañar o vestir. Dar de comer. Realizar paseos recreativos. Trasladar a la persona a un centro de salud. Administrar medicación. Trasladar a la escuela o a instituciones educativas o recreativas. Realizar trámites para o con una persona mayor o con discapacidad. ¿Realizás trabajo doméstico en tu hogar? No puedo decir solamente mujeres porque habían también hombres. Las que más avanzaron fuimos las mujeres. Barrer, lavar los platos, cocinar. ¿Te parece injusta la forma en que se reparten las tareas de cuidado y domésticas en tu hogar? Las tareas de cuidado también es un trabajo no remunerado. Y esto hay que decirlo, y con todas las letras. Las mujeres siempre estamos naturalizadas a ser las que nos encargamos de los cuidados. Un poco se intenta modificar, o por lo menos hay gente que tratamos de equiparar un poco la balanza, ¿no? ¿Sentís que no podés contar con alguien para el cuidado de las personas a tu cargo? Vos cuidás y te dejás cuidar o solamente das, porque ahí te pones a pensar a vos quién te cuida. Me preocupó el que iba avanzando muchísimo porque sentí que iba quedando descuidada, como que yo veía que estábamos hablando de cuidados y que esa persona estaba quedando descuidada. En la medida que avanzaba me daba cuenta que las que avanzaban también en mis costados eran mujeres, que evidentemente tenían el cuidado absoluto de las personas. ¿Tuviste que abandonar los estudios primarios, secundarios o superiores por tener que cuidar a una persona? Con mi condición, la gente me mira a mí asombrado, ¿no es cierto? Y yo conté cuántos cuadrados había 10, y yo estaba en el 5 o 6. Y yo dije, estoy en el medio, quedé en el medio. Y dije, wow. ¿Alguna vez dejaste de asistir a una reunión de trabajo? Les pregunto a las personas que trabajan de manera remunerada en trabajos de cuidado. ¿Consideran que su trabajo es valorado por la sociedad? Cuando preguntaron sobre si me sentía valorada como trabajadora de casas particulares, no. Este es el final de nuestra experiencia. No es casualidad dónde ha quedado cada uno o cada una de ustedes hasta acá. Si los cuidados fueran hechos con corresponsabilidad e igualdad, posiblemente estaríamos más o menos en la misma franja. Pero miremos a nuestro alrededor. Porque hasta el momento que me hacen darme vuelta y ver a mis compañeros, yo no había dado cuenta que había llegado adelante de todos. Pude tener conciencia de todo lo que yo hacía y yo misma no lo veía. Ahora sí, muchas gracias. Queremos reconocerlos por todo esto. Aplausos. Gracias. Le voy a pedir que... Sigamos contando los cuidados que hacemos todos los días y repartamos mejor las tareas.
porque todos y todas hemos sido cuidados por alguien. Cuidaremos o seremos cuidados algún día, porque el cuidado mueve al mundo. Contemos los cuidados. Contemos los cuidados. Contemos los cuidados. Muy bien, quería arrancar con esto para que a partir de ahora también en esta sesión todas las personas que nos acompañan vayan contando los cuidados, porque es importante que vayamos viendo qué pasa con este escenario de los cuidados. Les voy a pasar el link del video para que también lo puedan recrear y puedan hacerlo en familia, puedan hacerlo en sus organizaciones. Bueno, me ha tocado hablar un poco de esto, de los cuidados y el empoderamiento político, su conexión, y yo quería decirles que lo que voy a decir ahora más son tips, más son cosas que podemos ir anotando, tomando en cuenta, para poder abarcar este amplio mundo de los cuidados, entenderlo, desmenuzarlo. Entonces, voy a ir pasando yo. ¿Me avisas, Beba, por favor, si van pasando la pantalla? Y si ya estoy compartiendo la presentación. Sí, dice, estás presentando, pero un comentario. Si puedes ponerlo en una sola pantalla porque te están saliendo dos pantallas. Ah, me están saliendo dos. Uy, yo no En sé proyectar. cómo hago eso. Ahí está. Ahora sí. Ahí ya está. Entonces le voy a aumentar el tamaño. No sé qué he hecho. Creo que en proyectar, creo que en la última fila, en la opción eso al costado, ahí. Así. Sí, Vamos a y ahí. empezar. No, vuélvelo porque te salen dos pantallas. Creo que vuelve a la anterior, nada más, y ya. Ahí está bien. Ahí. Se ve. Perfecto. Ahí sí, se ve Ahí una sí, sola. ahí está. Exacto. Ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos de cuidado y empoderamiento de las mujeres hoy día? Porque primero hay que reconocer un escenario en el que estamos viviendo, ¿no? De crisis democrática en nuestros países, y ustedes lo están viviendo en Perú y en América Latina, y hay que vincular todo el escenario del sistema que estamos viviendo, en un sistema capitalista, en un sistema neoliberal, con bastantes modelos estructurados todavía sobre la vida de las personas y sobre la vida de los hombres, de las mujeres, de los menores, de los adultos, etc. Entonces, lo que tenemos que mirar para hablar de cuidados y empoderamiento es reconocer estas crisis que estamos viviendo ahora, la crisis política, la crisis económica, la crisis social. Tenemos que reconocer estas desigualdades urbanas también que vivimos en las ciudades, y también a partir de esto tenemos que ver que hay cero compromiso con reducción de las desigualdades, por ejemplo, y cuando hablamos de las desigualdades urbanas, estamos hablando también de las desigualdades de género. Entonces, no se ha podido avanzar en este aspecto. Y también a esto se va sumando la violencia estructural, la violencia simbólica. Cada una de nosotras en nuestros cuerpos vivimos eso cada día, y además de manera desproporcionada afecta más a las mujeres, ¿no? Y a las personas racializadas, a las comunidades empobrecidas. Entonces es importante que reconozcamos este escenario. Lo otro importante para hablar es que veamos, identifiquemos el rol de las mujeres como sostenedoras invisibles de la vida urbana, porque nosotras como mujeres, a través de este trabajo de cuidados y de esas líneas y de las preguntas que veían en el video, nosotras estamos haciendo trabajo que no es visible, que es desvalorizado, que es invisibilizado, y además sabemos que ocupamos un tiempo promedio al triple del tiempo de los hombres en estas tareas de cuidado no remuneradas. Entonces, esa es una cuestión importante, y por eso hablamos ahora de cuidados y empoderamiento.
El otro eje es que el visibilizar los cuidados tiene que ser un eje político democratizador. Cuando hablamos de política, viene de la palabra polis, que justamente quiere decir ciudad, y quiere decirse, y la política quiere decir ocuparse de los asuntos públicos, ocuparse de los asuntos de la ciudad, porque la palabra política viene de polis, que quiere decir ciudad. Entonces, tenemos que visibilizar los cuidados, ¿no? Como algo político, en su dimensión político, pero además democratizador. ¿Y eso qué significa? Hay que repensar justamente de lo que vamos a hablar ahora, la ciudad, la gobernanza, cómo está nuestra interlocución con los actores locales, ¿no? Con el Estado, con las comunidades, entre nosotros mismos. Entonces es importante que vayamos mirando a la ciudad, la planificación urbana, reconocer ¿qué está en el centro? ¿Qué está en lo que le llamamos el sostenimiento de la vida vinculada a decisiones políticas? Entonces, eso es, tenemos que mirar si el cuidado como dimensión política está en el centro de las agendas urbanas, por ejemplo. Tenemos que mirar, ver si está en la planificación y ver si realmente esa planificación también abarca toda esta dimensión. Ahí también en esta dimensión política de los cuidados en lo urbano, los cuidados no son una práctica, o sea, socialmente organizada, o sea que no es neutral, ya tiene una carga muy fuerte. Históricamente, como han visto, los cuidados han sido asignados a nosotras, a las mujeres, en el ámbito doméstico, ¿no? También en el ámbito público, porque estamos en los hogares de ancianos, somos enfermeras, etcétera, y de manera, en muchos de los casos, en el ámbito doméstico, no remunerada, invisibilizada y naturalizada. Y esta división sexual del trabajo, ¿no? No es neutral, porque esa división sexual del trabajo ha puesto en manos de las mujeres los cuidados y entonces reproduce desigualdades de género, limita nuestra participación política, económica y social, especialmente en las ciudades. Por eso las planificaciones urbanas son ciegas a género, muchas de ellas, y vamos revisando. La ciudad está atravesada por lógicas del cuidado, es porque se organiza el transporte, servicios, nuestros tiempos, los equipamientos públicos, todo eso que está en la ciudad, ¿no? Y incluso los modelos de vivienda afectan directamente a las tareas de cuidado que tenemos. Esos diseños de vivienda, por ejemplo, donde las cocinas son más pequeñas, ¿no? La sala de recepción es mucho más grande y cuando la cocina es muy pequeña, ¿no? En esa redistribución de departamentos o viviendas familiares, la cocina es un espacio de reunión donde mayormente estamos las mujeres, llegan nuestros hijos e hijas, nos reunimos, nos consultamos, ahí charlamos, es más calentita en tiempos de invierno, etcétera, pero es un lugar tan reducido, a veces es ófrico, tan pequeño, entonces realmente es terrible, ¿no? Entonces es el tema, tenemos que mirar cómo las lógicas del cuidado no están vinculadas al diseño de las ciudades, de las viviendas. También tenemos que ver que el cuidado es una cuestión de justicia urbana y vinculada al derecho a la ciudad. Tendría que vincularse la planificación urbana justamente, ¿no? Con el enfoque de derechos para que realmente las ciudades que se diseñan sean tanto productivas, sean cuidadoras, repensar un espacio urbano desde las necesidades de las familias y de las personas, ¿no? Y además con grupos y sectores en situación vulnerables, como personas con discapacidad, personas mayores, estas personas cuidadoras de personas con discapacidad, etc. Entonces no tenemos ciudades ni accesibles, ni inclusivas, ni equipadas para eso. Entonces, el cuidado es una cuestión de buscar justicia urbana con enfoque de derechos. También el cuidado tiene que ser tomado como categoría política transformadora. Cuando hablamos de política, estamos hablando de acción, ¿no? Hemos pensado que debe ser así y cuando ya llevamos a la acción, ya estamos teniendo un enfoque transformador. Entonces, esa categoría transformadora,
¿no? Desde la mirada del feminismo latinoamericano, lleva, ¿no?, al cuidado a una categoría política crítica, ¿no?, que nos permite cuestionar la política pública, que nos permite revisar, leer, investigar el por qué cuestiones estructurales tan fuertes de lo que sería nuestra felicidad, nuestro ámbito de confort y todo, no están siendo tomados por la política pública. Y entonces esta categoría política crítica, ¿no?, de mirar el cuidado, entonces nos tiene que dar la posibilidad de reorientar prioridades del Estado y los modelos de desarrollo que se estarían planteando en nuestras ciudades, ¿no?, y también en las políticas de ciudad del Estado, de cada Estado, ¿no? Y el cuidado como derecho humano fundamental, ¿no? O sea, realmente el cuidado está vinculado a la sostenibilidad de la vida, entonces el derecho humano a nuestra vida y como derecho fundamental también se lo tiene que reivindicar. En ese marco, lo importante de la formación de este espacio para todas las personas que están participando en esta universidad libre para las mujeres es que podamos investigar qué estamos entendiendo cada una de nosotras, de nosotres como cuidados, ¿ya? Aquí yo he lanzado algo así muy general para que ustedes también puedan mirarlo, pero también les llamo a que anoten qué es cuidados, cómo, en qué dimensiones, cómo se ven los cuidados desde una visión feminista, ¿no? Cómo está viendo los cuidados también el modelo patriarcal, el modelo de dominación, ¿no? Y para qué usa los cuidados, cómo se aprovecha de los cuidados también este modelo de dominación patriarcal y capitalista en el que vivimos. Entonces yo he lanzado esto, les lanzo en este curso, para que ustedes puedan mirar a los cuidados como un conjunto de varias actividades, pero la clave es que son esenciales para el sostenimiento de la vida. Y ahí incluyen cuidado físico, emocional, de niños, personas mayores, con discapacidad, etcétera, y las tareas domésticas no remuneradas, no cuantificadas, etcétera, ¿no? Que cada día cada una de las personas realizamos y en su mayoría las mujeres. Entonces, los cuidados como algo esencial para el sostenimiento de la vida. Los tipos de cuidado que también hay que reconocer, porque seguramente ustedes en este espacio se están formando para liderazgos de cuestionamiento a política pública, a política local, a política urbana. Entonces uno tiene que, cuando va a hablar de cuidados, tiene que saber con propiedad de qué tipo de cuidados está hablando. Entonces ahí tenemos el autocuidado, el cuidado de nosotras mismas, de nosotros mismos, ¿no? El cuidado que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra salud, ¿no? Después está el cuidado directo, cuando uno va a atender a otras personas, ¿no? Cuando uno está cuidando a su bebé, cuando uno está cuidando a su mamá, ¿no? Baña, alimenta, etcétera, ¿no? A otras veces un cuidado directo que se realiza. El cuidado indirecto es el mantenimiento del entorno, ¿no? Puede ser con las tareas domésticas, ¿no? Cuando yo estoy haciendo la comida para la familia, ¿no? Estoy haciendo cuidado indirecto. También tiene que ver con la logística diaria y también estamos a veces cuidando la ciudad, porque hacemos trabajo comunitario y todo, y también son tareas de cuidado comunitario que no son ni visibles ni reconocidas, y más si lo llevamos adelante las mujeres. El cuidado comunitario y colectivo, ¿no? Muchas veces, ¿no?, son sostenidos por mujeres como lo hacen también en todo el programa que tienen de la agenda urbana de ciudades en Lima, ¿no? Esto de los comedores, los centros infantiles, las redes de apoyo, ¿no? Y todo aquello que tiene que ver que no es visibilizado ni recogido, ni siquiera está en la política pública. Entonces realmente, o sea, son cuidados invisibles. Entonces hay que reconocer estos para replantearlos en las directrices y la política urbana. También es importante cuestionar ya el sistema de cuidados que hay como una infraestructura invisible,
¿no? Y ahí la Silvia Federici nos hablaba justamente de todo este tema de noción de infraestructura invisible y decir, reconocer que el cuidado es tan esencial como una calle, ¿no? Como el agua, como la electricidad, como la vivienda y todo aquello, pero no está en la planificación, no está financiado, no está visibilizado ni por el Estado ni por el mercado, y a veces ni siquiera por nuestras propias familias, ¿no? Y otra vez reitero, cae desproporcionadamente en los cuerpos y tiempos de las mujeres, y para esto hay data, ¿no? O sea, hay datos, ¿no? 7 de cada 10 mujeres cocinan en las casas, etcétera, ¿no? Y es infraestructura, porque cuando pensamos en infraestructura pensamos que es solo tangible, ¿no? Y no es así. Entonces, ¿por qué esto está teorizando así? Porque permite, si no fueran los cuidados, no podrían funcionar otras cosas, ¿no? Porque sin cuidado no hay fuerza de trabajo, no hay educación, no hay salud, ¿no? Imagínense ustedes, sin tareas de cuidado no podríamos desarrollar las otras tareas. Es invisible, ¿no? Esta infraestructura invisible, por eso decía, porque no se reconoce, y no solo en el ámbito privado, sino más en el público. En Bolivia, por ejemplo, nuestra Constitución dice que el trabajo doméstico debe ser cuantificado en cuentas públicas. Ningún municipio lo hace, ni el gobierno recoge, digamos, eso, ¿no? Después también es importante posicionar, ¿no? Es posicionar y reconocer que esta infraestructura invisible nos va a obligar a repolitizar, a cuestionar la organización de nuestras vidas, ¿no? Y la vida en las ciudades. Entonces, hay miradas desde el feminismo reivindicativas, ¿no? Para poder trabajar este tema de los cuidados. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que reivindicar al cuidado como trabajo, porque es fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Si no lo reivindicamos como trabajo, entonces estamos subvencionando a un modelo explotador y expoliador de los cuerpos de las personas y más de los cuerpos de las mujeres. Entonces, no hay que dejar en ningún momento que se naturalice, ¿no?, el trabajo de cuidados que realizamos. También, ¿no?, nos llama a develar, a cuestionar la distribución desigual. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que hay que denunciar, ¿no?, de todas las formas posibles, empezando desde nuestra casa, ¿no?, repolitizando, trabajando, cuestionando, ¿no?, y redistribuyendo. Y ahí es una forma de denuncia, ¿no?, a nivel privado, pero a nivel público hay que denunciarlo, que en las políticas no están y que recaen de forma desproporcionada sobre las mujeres. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque las tareas de cuidado, a veces remuneradas, también son mal pagadas. Hablamos de las trabajadoras del hogar, de las cuidadoras, de las empleadas, de los madres, padres, tutores de personas con discapacidad que no tienen un reconocimiento, ¿no?, de ninguna manera desde el Estado. Entonces, todo eso. La economía del cuidado, ¿no?, se plantea que el sistema económico depende del trabajo de cuidados no remunerados, ¿no? Y la economía del cuidado, eso anótense para investigar qué es economía del cuidado, es aquella que también está dando sostenibilidad a la vida, porque sin esa economía del cuidado, que está en su mayoría en manos de mujeres, no podrían desarrollarse las otras cosas. Y estoy redundando, ¿no?, para que vayan viendo ustedes que es importante. También desde el feminismo se reivindica el derecho a cuidar y a ser cuidado. Así como veíamos en el video, muchas personas habían hecho algunas tareas de cuidado y otras habían hecho muchas tareas de cuidado. Y cuando haces muchas tareas de cuidado, alguna vez también te das cuenta que en algún momento tú has sido cuidado, pero como la recarga del trabajo invisible, doméstico muchas veces, hace que se vulneren tus otros derechos, porque no hay una redistribución justa de cuidados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú estás cuidando todo el tiempo a tu familia
en la comunidad, etcétera, a veces limita tus derechos políticos y no puedes participar. Entonces está vinculado a que se limita tu empoderamiento, no puedes realizar tu goce y disfrute de tu tiempo libre porque todo el tiempo estás que voy a cuidar esto, que tengo que hacer esto, que tengo que mandar aquello. Entonces, realmente el Estado, ¿no? En toda su dimensión, no garantiza el derecho, ¿no? A cuidar y a ser cuidado, porque no hay políticas de bienestar también que te faciliten y que puedan darte una vida más justa, podríamos llamar así, en toda su dimensión. Es importante también desde la mirada del feminismo tomar en cuenta la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que somos personas diversas y diferentes, o sea, tenemos diferentes edades, venimos de diferente estrato, ganamos desigual, ¿no? Algunas somos profesionistas, otras no, etcétera. Entonces, no todas las mujeres vivimos los cuidados de la misma manera. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Entonces, eso también debería ser incorporado en la planificación y en la política pública. Mirada de interseccionalidad. Es lo mismo que pasa con los casos de violencia. No todas las mujeres entramos en los temas de violencia de igual forma y decir la ley de violencia para las mujeres, etcétera. No, somos mujeres diversas y diferentes. Entonces, por ejemplo, las mujeres de clases populares asumen, ¿no? A veces los cuidados de nuestros hijos e hijas, nosotras que somos de clase media, ¿no? O sea, y a veces siendo, entre comillas, patronas, ¿no ve? Aquí ha habido mucho cuestionamiento con la ley del trabajo del hogar. No queremos asumir el seguro social de nuestra trabajadora del hogar, por ejemplo. Entonces, esas cosas hay que mirar, porque no todas las mujeres vivimos esos cuidados de forma igualitaria. También es importante mirar que en este ámbito de los cuidados, ¿no? Está el tema de la democracia. Ahorita podríamos decir que nuestros países están viviendo, y vuelvo a la primera diapositiva, una crisis multidimensional, pero una crisis democrática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros derechos están siendo vulnerados, ¿no? Que hay una crisis económica, una crisis social y una crisis política, desestabilización de los gobiernos, criminalización de la protesta, y todo esto está vinculado al ámbito político, ¿ya? Y los cuidados, ¿no? Siempre han sido relegados al ámbito privado. Por eso dicen, no importa, por amor estoy cuidando, por amor estoy cocinando, por amor estoy haciendo. Entonces son asumidos, ¿no? Como si fuera el amor y no así revalorizados como un trabajo. Entonces eso, ¿no? Está disminuyendo tu dimensión de ciudadano, de ciudadana y de reivindicarlo como un derecho. Entonces, en un ámbito democrático, ¿no? Donde estamos viviendo en sistemas democráticos, el cuidado tiene que ser reconocido como una dimensión central de nuestra ciudadanía. Y también democratizar los cuidados implica redistribuir de manera justa entre el Estado, el mercado, las comunidades, los hogares, o sea, nuestras familias, y garantizar que todas las personas tengamos derecho, ¿no? Tanto a cuidar como a ser cuidados. Y esta perspectiva, desde el feminismo, nos hace mirar esta democracia sustantiva que tiene que ver con el cotidiano de nuestras vidas, ¿no? No todo es el presupuesto para la infraestructura de la casa comunal y todo aquello. Lo sustantivo es lo que las mujeres a veces llamamos y reivindicamos como calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayamos hablando y busquemos también qué quiere decir democracia sustantiva. Y a partir de esta democracia sustantiva que la vinculamos a que se reconozca en ámbitos democráticos el cuidado, es que se tiene que poner en el centro la sostenibilidad de la vida, la equidad y la justicia social. Entonces, esto es algo importante que tiene que ver con lo que ustedes seguramente a lo largo de esta formación van a ir mirando sobre las democracias, los empoderamientos de las mujeres, etc. Esta democracia sustantiva
hace mucho. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotras las mujeres y cómo estamos dando sostenibilidad a la vida. Ahora, otra cosa que hay que reconocer es que hay que identificar la carga desigual de los cuidados y hay que denunciarlo como injusticia de género estructural. ¿Por qué? Porque esa redistribución equitativa del tiempo, de esfuerzo físico, de todo lo que vamos haciendo, ¿no? Recae mayoritariamente en mujeres, en niñas, en abuelas, ¿no? ¿Y por qué decimos en contexto de pobreza? Porque, ¿no?, se va dando más en grupos en situación vulnerable, ¿no? Las tareas de cuidado tienen mayor recarga. ¿Por qué? Porque las familias que están en pobreza, extrema pobreza, ¿no?, que viven en barrios marginales, ¿no?, podríamos decir, no tienen acceso a poder, ¿no?, redistribuir los cuidados de manera, ¿no?, igual. Entonces, son invisibles para las políticas estatales, porque están alejados a veces de centros como los comedores populares y todo aquello. Entonces, por eso la carga desigual de los cuidados a veces recae mayoritariamente en mujeres, ¿no? Ahí hay algunos datos que dicen que las mujeres dedicamos entre 2 y 5 veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidado, ¿ya? Y las mujeres trabajamos 24 horas más a la semana que los hombres, entre empleos remunerados y no remunerados, trabajos informales, ¿no?, trabajos productivos que realizamos y a veces también el trabajo doméstico. No lo cuantificamos en nuestras vidas y a veces ni siquiera el trabajo productivo, porque a veces muchas compañeras a mí me dicen, yo vendo refresco en las calles y le ayudo a mi esposo con eso. Y no reconoce su propio trabajo. Y más aún, a veces no sabemos reconocer y cuantificar el trabajo doméstico que realizamos y el trabajo de cuidado. Entonces, en Bolivia, por ejemplo, ENSA y el CEDLA han sacado estudios el 22, el 23. Las mujeres en Bolivia dedican aproximadamente 35 horas semanales a tareas domésticas y de cuidado no remuneradas frente a 10 de los hombres. Entonces, dan cuenta, la brecha es muy grande, ¿no? 35 horas versus 10 horas, así le pondremos. Y además, las mujeres solteras, las mujeres en situación de pobreza, las jefas de familia, etcétera, están con mayor recarga de tareas de cuidado, porque muchas de ellas no tienen acceso a servicios públicos ni apoyo comunitario, como señalaba hace un momento. Entonces, ahí en Bolivia, el ENSA y el CEDLA han confirmado con las investigaciones que este trabajo de cuidados no se contabiliza en el Producto Interno Bruto del país como trabajo productivo, pese a que nuestra Constitución política lo estipula. Entonces, tampoco, ¿no?, o sea, lo reconocen como base que sostiene la economía formal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si cuantificamos cuántas docenas de ropa lavamos, ¿no?, cuánto cuesta una trabajadora, cuánto cobra una trabajadora del hogar por cocinar, y vamos cuantificando, entonces le estamos subvencionando al Estado. Entonces, ahí hay una frase, aquí siempre dice, ¿no?, si un día dejáramos de cuidar, colapsaría la ciudad, ¿no? Y eso es una reivindicación que aquí en algunas marchas también del 8 de marzo y todo se hace. Entonces, hay impactos muy fuertes cuando se da esta redistribución desigual de los cuidados, ¿no? Las mujeres tenemos menos tiempo para ejecutar de mejor forma nuestros empleos formales o empleos informales, ¿no? Estamos bien centradas en el cuidado y a veces nos atrasamos, no necesariamente, es que nuestro constructo está ocupado en eso, ¿no? A veces no podemos asistir para cualificarnos para nuestro emprendimiento, ¿no? Y realmente, o sea, también es un impacto económico, porque por eso las mujeres estamos en mayor cantidad en empleos informales también. Y muchas de nosotras todavía en esa dependencia económica por esta tarea de los cuidados. También en el ámbito urbano, ¿no?, hay una desigualdad concreta, que es esta movilidad condicionada que tenemos, ¿no?
Escuela, mercado, hospital, si se dan cuenta. ¿Por dónde vamos las rutas? Ana Falú en una exposición que nos hizo también respecto a cómo la ciudad no se gentrificaba y todo eso. Entonces, nosotras, ¿dónde vamos más si vamos pensando? Hospitales, mercados, escuelas, centros educativos, etcétera. Pensemos, ¿no? También la ciudad no es afable con nosotras y también las mujeres estamos más propensas a esta vivienda precaria, ¿no? Y entornos urbanos que dificultan o agotan o nos agotan también en tareas de cuidado. Y en la desigualdad política, como les decía hace rato, tenemos menor participación en espacios de decisión y tenemos liderazgos interrumpidos, porque alguna vez te embarazas y obviamente mientras estás cuidando al bebé y esos meses dices no voy a poder ser la presidenta de la junta vecinal y todo aquello, entonces porque no hay redistribución justa de los cuidados, porque si hubiera redistribución justa hubiera apoyo también en las familias, en el entorno y en la propia organización. Las organizaciones no ponen también al centro este tema de la sostenibilidad de la vida. Díganme ustedes y contesten tal vez si quieren en el chat, ¿qué organización que ustedes conocen tiene en su agenda el tema de cuidados y sostenibilidad de la vida? A ver si alguna, sería genial recogerla ahí los compañeros y compañeras de DESCA, ¿no? También lo más fuerte que no identificamos está relacionado con lo que ahora se llama salud mental y esa distribución desigual de los cuidados ha sido tan fuerte toda la época del COVID, ¿no? Porque ha habido un agotamiento, un estrés, ¿no? Enfermedades crónicas derivadas sobre la sobrecarga, divorcios se han dado, ¿no? Y ese sentimiento de culpa que desde la iglesia, desde los constructos, los abuelos, las abuelas nos traen, que el cuidado recarga sobre las mujeres como un deber materno. Tan fuertes son los ejemplos que siempre se dan, ¿no? Que estas desigualdades en los cuidados nos afectan psicoemocionalmente y afectan nuestra salud de las mujeres. Es tan fuerte cuando en las escuelas, por ejemplo, un niño o niña pierde el año escolar, entonces llega a la casa y el papá dice, anda, arregla eso, es tu hijo, tu hija. Pero si el niño o niña llega de la escuela con un diploma, ¿no? Mi hijito, mi hijita, dicen, ¿no? Los varones. Entonces imagínense cómo esa carga de sentimiento de culpa, de que si se aplazó, de que si no comió, de que si se enfermó, ¿no? Es una carga psicoemocional, ¿no? Que a veces destruye a las mujeres y si damos cuenta en los ciclos de violencia que sufren las mujeres, ¿no? En violencia psicológica, muchos de esos tienen que ver por las tareas de cuidado que realizamos. Alguien está rayando la pantalla, no sé quién es, pero no hay problema. El mandato de género en el tema de cuidados también es importante identificarlo, ¿ya? Porque ¿de dónde vienen estas desigualdades? Vienen de esos mandatos de género que dan a los hombres y a las mujeres y que damos mientras construimos socialmente. El género es una construcción social que desde que nacemos las personas, ¿no? Estamos expuestas a esa construcción social, ¿no? Que las bebés mujeres vistan de rosado, los bebés varones de celeste, que los varones están destinados a jugar fútbol, ¿no? Los juguetes determinan ciertas cosas, las mujeres con las muñecas y un entrenamiento desde que somos pequeñas a agarrar a los bebés, que son las muñecas, etcétera, un entrenamiento puro y duro para hacer que nosotras las mujeres seamos asignadas con este rol de cuidadoras naturales. Entre las niñas se escucha, no, ay, no le hagas caer, envolvele bien a la guaguita, que no sé qué, ¿no? Y así, o sea, entrenamiento duro y puro para este tema de los cuidados. Y a los hombres, desde niños también, los eximimos de este cuidado, para que vayan al ámbito público, al fútbol, aprendan a manejar los carritos, vayan, entre comillas, a las guerras, cuando estoy atribuyendo esto con los juguetes, y vayan a un rol de proveedores, figura pública, el líder, ¿no? Entre 40 mujeres que asistimos a las aulas a elegir presidente, presidenta de curso, elegimos a alguno de los 3 varones que había asistido ese día en la reunión, por ejemplo. Entonces, constructos patriarcales que todavía están ahí, ¿no?
Y les entrenamos a las niñas a aprender desde pequeñas a cuidar, a servir, a ayudar, ¿no? Ayúdame, hijita, ¿no? Ayúdame, ayúdale a tu hermano, ayúdale a tu papá, ayuda al vecino. Entonces, el trabajo no se reconoce, ¿no? Entonces, siempre estamos pensando que es ayuda y que es nuestro rol. Entonces, no tiene una dimensión política, ¿no? Y se va reproduciendo, porque no le hemos dado la dimensión política, y se reproduce, el sistema patriarcal lo reproduce, los modelos los reproducen, y hay una subordinación de género. Entonces, ahí se va produciendo la desigualdad, y esas expresiones del patriarcado realmente son los mayores obstáculos que ahora tenemos para la igualdad de género, ¿no? Para la equidad y todo, en la formulación de políticas públicas, no solo de ciudades, sino de políticas públicas de salud, de políticas públicas de educación, políticas públicas productivas, de infraestructura incluso, ¿no? Entonces, este es un tip. Ustedes tienen que identificar en qué momento estamos con constructos desiguales para poder limar y que no haya injusticias estructurales que después también no se van a poder plasmar en cuestionamientos a políticas. Entonces, es importante trabajar, ¿no? En algunos tips que ya han trabajado cuando se han hecho agendas de las mujeres y todo aquello. Es importante trabajar en algunos tips que tiene que ver con el empoderamiento político de las mujeres, porque es importante que la participación política y comunitaria de las mujeres no sea importante, sea visible y sea legítima, ¿ya? ¿Y por qué digo legítima? Porque legal ya puede ser, no sé cómo es la legislación del Perú, pero en Bolivia, con las leyes que tenemos de paridad y alternancia, sí o sí tienen que entrar las mujeres en las listas de elecciones, ¿no? Por lo menos para todo este sistema político en representación de elecciones nacionales, subnacionales. Todavía no ha llegado a permear eso en organizaciones sociales, pero sí ya se van dando. Pero a veces no siempre es legítima, sino más legal, ¿no? Hay que poner, ay, sí, 4 hombres habíamos estado adelante, llámenle a la compañera tal y pónganle. Entonces no es legítimo, y eso es importante que podamos controlar, ¿no? Que sea legítimo. Hay que fortalecer los liderazgos desde una perspectiva interseccional, o sea, que haya mujeres diversas y diferentes. No agarremos las adultas, ¿no? Los liderazgos, porque a las adultas nos encanta enseñar y decir que las jóvenes todavía no están preparadas, nos encanta decir que ya tenemos experiencia porque ya hemos pasado esto y el otro, y no fomentamos liderazgos diversos y diferentes. A veces entre nosotras somos excluyentes porque tenemos compañeras de diversa orientación sexual, etcétera, que están en nuestra organización y dicen, no, a ella no va a ser bien vista porque si nos va a ir a representar no la van a aceptar, etcétera, ¿no? Es muy joven, es lesbiana, es esto, el otro, no. Tenemos que superar, y es importante tener esta perspectiva interseccional. Nosotras mismas tenemos que proponer en nuestras organizaciones crear espacios seguros y accesibles para que nosotras podamos dialogar, deliberar. Es importante que fomentemos desde una u otra forma la autonomía económica, nuestro acceso a recursos. Eso hace que podamos nosotros plantear de forma cierta, ¿no? Nuestra vida, nuestras formas de hacer, nuestro querer, etc. Entonces, ahí hay que revisar no solo la política económica, sino también hay que mirar la política social, o sea, cómo se está entrelazando. Por eso es importante conocer en empoderamiento de mujeres, mirar qué está pasando con los emprendimientos. ¿Será que el municipio, el gobierno local está fomentando emprendimientos para mujeres? ¿No? ¿Será que te hacen participar en la formulación de la estructura para las viviendas? ¿Será que los servicios financieros tienen accesibilidad para que las mujeres jefas de hogar, solas, madres solteras puedan acceder fácil a créditos? Que haya porcentajes blandos para esos créditos, ¿no? Que si son dueñas de la vivienda donde están o el terreno que tienen, ¿no? El hábitat donde están, o sea, si son propietarias. Entonces, es importante que la autonomía económica tenga esas dimensiones varias. No solo es el empleo y ganar la plata y tener yo tengo para disfrutar, tiene que ver con toda esta dimensión de todo el sistema. Y
reconocer y remunerar el trabajo de cuidados. Si no lo va a remunerar la familia, por lo menos anotar, ¿no? A ver, ¿quién lava cuántas docenas en la casa? Muy bien. Yo lavo, mi pareja enjuaga, entonces 50%. Muy bien, lo anotamos, ¿no? Y así se va reconociendo que hay una X suma. Aquí en Bolivia hace 1 año y medio hicimos un taller y aproximadamente 3.500 bolivianos era el trabajo doméstico del hogar, equivalente a $500 más o menos, ¿no? Que era el aporte del trabajo de cuidado. Entonces es importante mirar redes de economía solidaria, identificar, ¿no? A veces se dan ahí estas redes de economía solidaria, las cooperativas por mujeres, etc. Es importante reivindicar los derechos en la ciudad, ¿ya? Hay un catálogo, hay una carta de derechos en la ciudad que seguramente van a abarcar en este ciclo que van a tener, pero es importante que vayan vinculando cada derecho en la ciudad, por ejemplo, el derecho a la salud en la ciudad y vinculado a urbanismo, ¿no? A mirar qué está pasando con la salud en la ciudad, qué está pasando con la salud de las mujeres en la ciudad, ¿no? Con el acceso a la salud, con el ejercicio del derecho a la salud. Entonces, eso es fácil, es una receta concreta. Agarras el derecho a la salud, tu constitución, vas mirando, ¿no? A qué tienes acceso, ¿no? O sea, y vas haciendo un análisis si en la política local ese derecho a la salud en tu ciudad está vinculada también a las mujeres o lo que le llamamos con perspectiva de género. Si es diferenciado para hombres y para mujeres, en el derecho a la educación igual, ¿ya? Y asegurar espacios públicos libres de violencia, eso ya ustedes saben que tenemos que tratar de que los espacios no solo sean libres de violencia, sino sean seguros para las mujeres. Otro tema para el empoderamiento es importante, es la educación, formación, pero con conciencia crítica, porque a veces nos formamos, ¿no? Puede ser para emprendimientos, puede ser también en formación profesionista, etcétera, pero a veces solo agarramos los textos, ¿no? Los insumos que nos brindan y no hacemos un análisis de esos procesos de formación con conciencia crítica. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Quiere decir que hagamos un análisis de nuestro entorno, de nuestra realidad y además de mirar ese tema que estamos avanzando, digamos, con perspectiva crítica de mujeres. En este problema, ¿cómo estamos inmersas las mujeres? ¿No? Entonces, es importante educarnos, formarnos, ver conciencia crítica. Por ejemplo, ahora en Perú, ¿qué está pasando, ¿no? Con el gobierno? ¿Qué está pasando con el gobierno subnacional? ¿Cuánto está invirtiendo? ¿Qué políticas está anulando, está restringiendo? ¿Hay gratuidad para la salud? ¿Qué cosas ya no es gratuito? ¿Qué es privado? ¿Cuánto nos va a costar? Eso se llama conciencia crítica, ¿no? Es mirar y eso es formación política. Una cosa que es importante es que a veces no visibilizamos las historias de nosotras, de otras mujeres que vienen de antes, ¿no? Que son feministas, no feministas, que han luchado por nosotras, pero tampoco tenemos memoria histórica. Entonces, en la educación, formación con conciencia crítica, es importante tener memoria histórica de lo que estamos haciendo. Eso nos va a empoderar más porque se va a poder utilizar la experiencia de muchas mujeres que han luchado, ¿no? De muchos que han transformado las ciudades, han transformado la historia, poder usar en nuestros discursos políticos, pero además leerles, conocerles, valorar esos aportes, porque gracias a muchas de las mujeres tenemos estos avances ahora. Promover la alfabetización digital, ahí lo dejo, no voy a explicar porque es importante ir cerrando brechas. Tenemos que saber usar también con conciencia crítica todo lo que nos llega por redes sociales y tener acceso a la tecnología. Y por último, en el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Para trabajar en el tema de cuidados, es que reivindiquemos los cuidados como un eje político. O sea, que los cuidados sean reconocidos como un derecho, ¿no? Y como una responsabilidad colectiva. Entonces, es importante que también, así como se reconozca como un derecho, se garantice por el Estado. Entonces, si se garantiza por el Estado, entonces las infraestructuras ya van a tener aristas de cuidado
¿no? Los comedores van a tener otro tipo de concepción, podríamos decir, ¿no? O sea, con una mirada más crítica, ¿no? Con espacios más recreados desde, podríamos decir, desde los lugares y los centros que están ustedes, porque no es lo mismo Lima Sur que Lima Centro, ¿no ve? Tienen otros hábitos, otras costumbres. Entonces, a veces, incluso las construcciones y las infraestructuras que parecería que son para el bienestar social, como son lo que le llamamos guarderías, centros infantiles, asilos, etcétera, tienen una sola infraestructura, cuando los usos y costumbres son diferenciados, por ejemplo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado para poder mirar, ¿no? Y poner los cuidados en el centro, ¿no? Como un derecho, ¿no? Desde lo que es la familia y desde lo que es también en el ámbito público. Cuando pones a los cuidados como eje político, estás poniendo desde tu quehacer personal la redistribución del trabajo de cuidados, ¿no? Entre todos, ¿no? En la familia, ¿no? En tu hogar, en tu familia, en el mercado, en la comunidad, o sea, en tu entorno inmediato, pero también con el Estado, ¿no? Eso quiere decir que hay que tener una mirada amplia, un espectro que hay que hacer local de tu espacio y decir, a ver, los cuidados, ¿de qué necesitamos? Esto. Si hay comedor popular, a mí me favorece muy bien. Entonces el Estado tiene que potenciar esto, tiene que redistribuir, tiene que ponerle plata para que el comedor popular no se pierda, ¿no? La guardería que han instalado allá está precaria, entonces tiene que invertirse más presupuesto porque a mí me facilita que yo vaya y deje a mi niño o niña ahí, etcétera. Entonces, los cuidados como eje político, porque todo eso hace a la sostenibilidad de la vida. Entonces, ahí yo he visto muchos ejemplos y ya voy cerrando con esto. Es importante que podemos tomar estos ejemplos, por ejemplo, voy a redundar, lo que hace el JIC-AL, lo que hace DESCO, ¿no? Aquí en Bolivia también hemos armado alguna agenda de las mujeres y una agenda urbana, entonces ahí se ha puesto en una parte también de la agenda urbana los cuidados. Tenemos una ley de cuidados, una sola en el municipio de Cochabamba, pero lamentablemente tampoco tiene el presupuesto. Ha sido un esfuerzo institucional grande que han hecho muchas ONGs y organizaciones y ya van como 6 años, pero hasta ahora no se le da el presupuesto suficiente. Entonces ahí este tema del empoderamiento es importante. Entonces, ¿qué elementos son importantes para vincular el empoderamiento de las mujeres con el tema de cuidados? Es que podamos trabajar en gobernanzas democráticas con enfoques feministas. ¿Qué quiere decir eso? El feminismo, ¿no? Como una corriente política desde la situación de las mujeres. Entonces, la gobernanza feminista viene como una propuesta política de transformación, de cambio y ética que le va a cuestionar, ¿no? A las formas tradicionales de gobernar, a esos esquemas que vienen impuestos muchas veces como paquetes. Entonces, la gobernanza feminista es aquella que con conciencia crítica, con mirada de contexto, con mapeo de actores, con sabiendo cuánto de presupuesto se usa, sabiendo qué está deteriorado, sabiendo qué falta, ¿no? Y cómo está la vida de las mujeres, entonces cuestiona las formas tradicionales y le dice, no, así no se hace, así se tiene que hacer porque nosotras necesitamos que se transforme la ciudad. Y poner en el centro la vida, los cuidados, la justicia social, la equidad de género. Entonces, ahí le estamos cuestionando a estructuras patriarcales, a estructuras capitalistas, a estructuras jerárquicas, a grupos de poder, ¿no? Y además estamos planteando organizaciones más democráticas, más inclusivas, ¿no? Y más sostenibles para el largo plazo, ¿no? Y hay principios importantes que tenemos que tomar en cuenta en esta gobernanza democrática con enfoque feminista. La participación, ¿ya? Participación de todas las mujeres diversas y diferentes. Tenemos que hacer renunciamientos, tenemos que apelar
a aquello que a veces en círculos feministas se ha manejado y a veces se cuestiona, que es la sororidad, no solidaridad, sororidad, que viene de sor, de hermana, ¿no? Sor, hermana. No, eres mi hermana, eres mi igual y así te quiero. Entonces, esa participación, ¿no?, entre nosotras primero y después irradiarla a la organización es importante, ¿ya? Tenemos que estar unidas entre nosotras, entre mujeres y disidencias, para llegar a los procesos de toma de decisión. También tenemos que impulsar formas horizontales de organización. Tenemos que cuestionar, ¿no?, lo piramidal de las organizaciones. Cuando es horizontal se valora, se escucha, no todas las voces, y además esas voces que a veces son disminuidas, apagadas y todo aquello. Otro principio es la redistribución entre nosotras, la redistribución justa, ¿no?, de los recursos, del poder, de nuestros tiempos también, porque a veces la dirigente nomás es la que ya todo tiene que hacer, ya la hemos elegido y ya está. No, en el empoderamiento, en esta gobernanza democrática, entre nosotras primero, y después así le puedes plantear otro modelo de gobernanza al poder local, ¿no?, y al poder también nacional. Entonces, ahí la redistribución de trabajos, ¿no?, así como planteamos la redistribución de trabajos del cuidado, es importante en la gobernanza, ¿ya? El reconocimiento. Es importante que nosotras reconozcamos la diversidad de identidades que somos, nuestros saberes que tenemos, nuestras experiencias, nuestras formas de vida, de dónde venimos, que nos respetemos, que nos querramos, y así vamos a poder plantear un Estado, ¿no?, un poder local, un Estado nacional con igualdad, equitativo, no discriminador, no racialista. Sé que estoy hablando cosas muy holísticas, parecería, porque realmente ahora los gobiernos no imponen y además han racializado muchas cosas, ¿no? Y es difícil a veces para las organizaciones urbanas populares movilizarse, pero si entre nosotras, ¿no?, hacemos estas alianzas de fuerza y también luchamos entre nosotras contra nuestras propias discriminaciones, ¿no?, y eliminamos estas violencias simbólicas, entonces sí vamos a poder hacer un entramado, un tejido más fuerte para que también nos reconozcan, ¿no?, en esa institucionalidad que existe y que nos miren diversas y diferentes. Entonces, es importante también entre sectores en situación vulnerable aliarnos también para cuestionar las políticas en la ciudad. El derecho a la ciudad, como les decía hace rato, es vincular los derechos, ¿no?, a todos los espacios que tenemos en la ciudad, pero en el marco de la Carta de las Mujeres del Derecho a la Ciudad y el derecho a la ciudad y las agendas que hay, yo creo que se tiene que propugnar ciudades cuidadoras, espacios seguros y accesibles, participación urbana, tiempo y movilidad, vínculos urbanos rurales bastante estrechos, porque eso también es importante, porque muchas de nosotras hemos migrado del campo, de la mina, para estar en las ciudades. Entonces, eso no se tiene que perder, porque también tiene que ver con nuestros usos y costumbres. A veces llegamos a la ciudad y decimos, la ciudad, la modernidad, y queremos cambiar nosotros y acomodarnos. No, 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 no. La ciudad es para las personas. Tenemos que usar, gozar, disfrutar de la ciudad desde nuestros constructos, desde nuestras formas con modelos propios. Entonces, es importante mirarnos, así como en esta foto, a las mujeres libres, así con el pelo suelto, ¿no?, en nuestra ciudad, pero además ahí con el puño en alto, reivindicando nuestros derechos, ¿no?, cuestionándole al poder y todo aquello, y gestionando también espacios, ¿no?, de movilización urbana, ¿no? Ahí está también esta movilización tan grande que se dio, y porque vamos a encontrar una ciudad hoy día que no nos cuida, ya que no nos cuida, tiene una lógica productiva, masculina, etc. Entonces, es importante que reivindiquemos los cuidados porque sostienen
la reproducción cotidiana de millones de personas en el mundo, determinan la movilidad, rutas escolares, etcétera, ¿no? Los cuidados condicionan nuestro uso del tiempo, ¿no? Y definen nuestro derecho al descanso, al ocio, al trabajo y a la participación política. Entonces, esa infraestructura urbana sería bueno que esté como alguna vez en París plantearon, y creo que tienen los barrios de 15 minutos, ciudades de 15 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vives en este lugar y solo te lleva 15 minutos llevar al banco, 15 minutos llegar a la escuela, 15 minutos ir al centro de salud, entonces tienes una sociedad de bienestar, un espacio importante. El otro día una compañera acá en la oficina decía algo que su mamá le había dicho porque estaban hablando de cómo en Bolivia ahora hay bloqueos, movilizaciones, no hay gasolina y todo, y cómo estaba dificultando llevarles y traerles a los chicos de colegio de una zona para allá. Y ella les decía, mi mamá me dijo que la mejor escuela era la escuela que está más cercana a tu casa, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cómo esa dimensión simbólica es tan fuerte. Entonces, habrá que mirar cómo se vuelve a reestructurar las ciudades. Y hay que mirar este sistema de cuidados urbano, hay que volverlo visible, ¿no? Hay que ver a los cuidados como un derecho social, hay que redistribuir los cuidados primero entre nosotras, nosotros, entre el Estado, el mercado, ¿no? Habría que mirar, hacer visible lo invisible, hay que visibilizar a quienes cuidan, a quienes te cuidan y tú como cuidadora también, ¿no? Y ver que sea responsabilidad compartida. Y en el tejido urbano se tiene que visibilizar a todas las personas, ¿no? Que están cuidando en las ciudades, desde las familias, desde las escuelas, desde muchos lugares. Entonces, ahí ver también que las ciudades no son neutras y que un enfoque de cuidados, ¿no? Tiene que incluir centralidad de servicios esenciales, esto que les decía, cercanos a nuestras viviendas, nuestra movilidad pensada en las rutinas de cuidado, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Que se acerquen los mercados a nosotras, no ir nosotros hasta un mercado del otro lado, iluminación, señalización, etcétera, ¿no? Infraestructura comunitaria de cuidado cerca de ti, comedor popular, ¿no? Lavandería comunal, centro infantil, casas de día a día, etcétera, que nos van a permitir liberar tiempo y poder estar cerca también. Espacios públicos acogedores, ¿no? Participación de las mujeres en la planificación urbana, ¿no? Y no solo se trata de adaptar la ciudad, sino de transformar con nuestras prioridades. Sabemos que lugares ya están establecidos, hay que hacer transformación urbana. Y ahí anótense, urbanismo feminista, que ya lo estaban viendo en un video que estábamos poniendo. Entonces, tenemos hartos desafíos y también tenemos oportunidades. Ya voy cerrando. Hay que identificar todos los avances normativos que tenemos para empoderarnos, ¿no? ¿Qué ley nos va a favorecer? ¿Qué avance normativo? ¿Qué política? ¿Qué recomendación hemos recibido como Estado, etcétera? Y también hay que identificar por ahora, en estos tiempos que nos toca vivir, los retrocesos conservadores. Todo lo que está anulando nuestros derechos para las organizaciones sociales, para las organizaciones de mujeres, todo lo que está limitando nuestra voz, hay que identificarlo y hay que identificar al actor conservador, ¿ya? Hay que vincular todo a estas crisis multidimensionales que estamos viviendo a nivel global, a nivel regional y en nuestro país, ¿no? A todo lo que son los cuidados. Hay que potenciar la digitalización, saberla usar, y hay que potenciar el rol de juventudes y también el rol de los movimientos sociales. Eso es importante. Ahora hay movimientos sociales fuertes, ¿no? Que se están dando, hay que seguir potenciando, aunque haya criminalización de la protesta, persecución, etcétera, igual hay que seguir potenciando porque eso nos va a dar la fuerza contestataria y cuestionadora a políticas conservadoras, ¿no?
Y tenemos que reflexionar desde las mujeres que la ciudad es un espacio que puede reproducir la desigualdad o también se puede transformar. Entonces, en nuestras manos está tener un diseño urbano, ¿no? Para redistribuir trabajo de cuidados, reducir nuestra carga y garantizar nuestros derechos. Entonces, tenemos que hablar de planeación urbana con enfoque de género interseccional, justicia espacial, pero en el centro, la sostenibilidad de la vida. Y esta es mi última diapositiva, 1000 disculpas, me he pasado del tiempo. Un llamado a la acción, ¿no? Por mi abuela, por mi mamá, por mi hermana, por mi hija y por mí misma, ¿no? Es transformar la política desde la vida cotidiana. Y bueno, al final siempre decían, lo personal es político, pero creo que ahí también, yo he recogido esto, también dice, lo político también es urbano. Y ahí yo le pondría, ¿no? También es urbano para las mujeres. Muchas gracias.